Vamos a conversar al respecto con el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita. Señor Munita, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Daniel. ¿Cuál es su reacción ante esta idea que ha vuelto a tomar protagonismo, que ha vuelto a tomar actualidad, de que se permitiera a los afiliados sacar hasta un 10% de sus fondos en las AFP? Bueno, lo primero que quisiera decir, entendemos que muchas personas están viviendo momentos complicados, pero también quisiera decir que llevamos 10 años discutiendo una reforma al sistema de pensiones para mejorar pensiones. En consecuencia, en Chile también hay que pensar que existen mecanismos hoy día, mecanismos como el Fondo de Cesantía, que está siendo utilizado. Adicionalmente, el gobierno ha puesto a disposición distintos mecanismos como la Ley de Protección al Empleo, Ingreso Familiar de Emergencia, y en consecuencia vemos incluso que recientemente promulgó una ley de apoyo a los independientes, con lo cual vemos mecanismos alternativos para no poder deteriorar las pensiones futuras. Ahora, son mecanismos que tienen claramente muchas limitaciones, que están vinculados en algunos casos como el ingreso familiar de emergencia a un grupo de población la más vulnerable, o en otros casos como el subsidio de desempleo o el apoyo a los independientes, son bastante restringidos en cuanto a la cantidad de dinero que entregan. Por eso mucha gente dice, ¿por qué no se me permite que en esta situación de emergencia pueda disponer del 10% de mis fondos, que sí son en algunos casos una cantidad más importante, y así poder superar esto? ¿Por qué no se debería permitir, a su juicio? Sí, por eso mismo el gobierno se ha ido haciendo cargo de los distintos grupos de personas. Y nuevamente, Chile cuenta con mecanismos como estos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Perú. Perú no tenía mecanismos como el Fondo de Cesantía y, en consecuencia, sí se buscó una alternativa con retiro de fondos. Pero, ¿qué efecto negativo cree usted que tendría este retiro de fondos? No, claramente esto afecta a las pensiones futuras. Aquí, Daniel, hemos discutido mucho durante muchos años poder aprobar una reforma que justamente haga que las personas puedan optar a mejores pensiones. Claramente el retiro hoy va a sacrificar parte de esos ahorros y en consecuencia vamos a ver aún más dañadas las pensiones futuras, situación que ha estado muy descontento por parte de la población. Ahora, ahí la alternativa que se ha planteado precisamente para lo que usted plantea es que el Estado entregue un bono de reconocimiento que permita suplementar luego esas pensiones, de modo que finalmente el Estado, en el largo plazo, se haga cargo de suplementar ese dinero que se ocupa hoy día en la emergencia. ¿Solucionaría eso el problema que usted plantea? Eventualmente, claro que lo soluciona. Lo que pasa es que usted sabe que los gobiernos cambian, las prioridades también cambian a futuro y en consecuencia queda una contingencia que eventualmente habrá que ver cómo se materializa. Pero ¿no parece razonable que la gente pueda ocupar hoy día en una crisis tan grave esos fondos y luego entonces que el Estado se haga cargo de reponerlos, digamos, para evitar que las pensiones bajen? Lo que yo creo es que el Estado debe seguir presentando nuevos mecanismos que permitan a la población poder obtener recursos que hoy día claramente están siendo afectados. ¿Qué consecuencias tendría en términos más amplios sobre el mercado si las AFPs tuvieran que, por ejemplo, entregarle el 10% de sus fondos a una gran cantidad de afiliados en Chile? Bueno, a ver, usted sabe, las AFP hoy día administran del orden de 200.000 millones de dólares, la mitad de esos recursos está invertido localmente en distintos instrumentos financieros y el otro 50% está invertido en los mercados internacionales, donde claramente la liquidez de los instrumentos es mucho más alta del mercado local y ahí claramente la estrategia de la AFP sería, para no afectar, ¿no es cierto?, la rentabilidad en la liquidación de esos activos, buscar aquellos activos y mercados más líquidos para afectar lo menos posible la rentabilidad de los fondos. ¿Pero qué tan serio sería en términos de mercado el efecto de un retiro masivo como este? ¿Para el mercado local o internacional? Porque si eventualmente para el mercado local. Es que por eso le digo, o sea, ahí evidentemente lo que vamos a tener que mirar, o lo que se tendría que mirar, es la liquidez de los instrumentos que se van a liquidar. Y en consecuencia, si vemos que hay una limitada liquidez en el mercado local, lo más seguro es que la estrategia sea liquidar más instrumentos en el mercado internacional. ¿Podrían bajar las acciones si, me estoy refiriendo fundamentalmente a las acciones que se transan de manera importante en el mercado local, ¿podrían bajar el precio de las acciones si se aprobara una ley como esta? Lo que pasa es que en ese caso probablemente las AFP van a buscar liquidar otros activos justamente para no afectar el precio de los activos locales, producto de la liquidación de esos recursos. ¿Y las pensiones del resto de las personas, las que no hicieran retiros, se podrían ver afectados por estos cambios?
No, no, porque nuevamente lo que pasa es que ahí tenemos que distinguir si es que por alguna razón se liquidaran esos recursos localmente, evidentemente que se verían afectado el precio de esos activos, dado, ¿no es cierto?, el volumen de liquidación. Si hablamos del 10%, estamos hablando de $20.000 millones del total, que así fuera. Y en consecuencia, evidentemente, como le digo, la estrategia no sería concentrar en el mercado local para no activar los precios, sino que más bien buscar mercados líquidos donde el efecto precio sea mínimo. Correcto. Y en resumen, para cerrar este tema y pasar a otro, señor Munita, si se aprobara este retiro del 10%, pero el Estado garantizara que eso se va a suplementar, de modo que las pensiones no se vean afectadas, ¿sería una alternativa que ustedes podrían estudiar o creen que de todas formas sería negativo? Nosotros siempre estamos abiertos a estudiar alternativas, ¿no? Eso desde ya. Pero claramente nosotros creemos, como le comenté anteriormente, que existen otros mecanismos alternativos como los que se han ido promulgando, que de alguna manera buscan los mismos objetivos. Claro, pero la pregunta es, y le hago la pregunta porque es mucha gente la que nos pregunta esto mismo, ¿por qué esos mecanismos alternativos que son bastante limitados en cuanto a cantidad de plata serían mejores? Si es que una persona que ve su cartola dice, mi 10% me alcanzaría para bastante más de lo que hoy día me está ofreciendo el Estado como ayuda, ¿por qué no podría tener acceso a eso si es que luego se suplementara? No, más que mejores, Daniel, yo no diría mejores, yo diría que buscarían resguardar los fondos previsionales, que es cuando la gente más lo necesita en su vejez, básicamente por eso. Ahora, hemos vivido un año tremendamente complejo para los fondos de pensiones, una baja histórica en algún momento del año. En las últimas semanas, en cambio, hemos tenido una recuperación muy fuerte. En el balance, cuando ya estamos llegando a la mitad del año, ¿cómo ha sido este año para los fondos de pensiones de los chilenos? Bueno, efectivamente, durante el mes de marzo fue muy duro. Los fondos tuvieron abruptas caídas con las caídas que hemos visto, ¿no es cierto?, y los desplomes de las bolsas en los mercados internacionales. Recordar que el fondo A llegó a caer en su máximo un 23%, el fondo C, que es un fondo más conservador, un 15%, y la buena noticia es que se han logrado recuperar en los 3 meses siguientes. Hoy, diría yo, hay 2 fondos que todavía están con rentabilidades negativas. El A, que estuvo, como le dije, en 23% abajo, hoy está en 4%, y el fondo C, que estuvo en 15% abajo, hoy está en 2%. Entonces creo que desde ese punto de vista no solamente hemos tenido una buena recuperación de los mercados y en consecuencia se han visto recuperados los fondos, sino que los equipos de inversión también han logrado gestionar y buscar las mejores oportunidades para recuperar esos fondos. ¿Hay algún cambio de regulaciones que sea necesario o que sería positivo para una recuperación mayor de los fondos en los próximos meses? Sí, más que ya hubo un cambio de regulación que fue permitirle a la AFP poder invertir en activos alternativos. Recientemente el Banco Central aumentó el límite, que era de hasta el 10%, hoy día lo aumentó al 13%, y en consecuencia por ahí sí hay alternativas de inversión novedosas o distintas, donde las AFP han ido canalizando recursos y en consecuencia puedan permitir una mayor recuperación y más rápida. Otro tema que precisamente con estos cambios tan abruptos que ha tomado gran actualidad son las asesorías previsionales, como Felices y Forrados y otras, que están provocando que mucha gente se cambie constantemente entre fondos. De acuerdo a las evaluaciones que hacen ustedes, ¿qué efectos están teniendo esos cambios? Bueno, la verdad que primero decir que creemos que el cambio permanente de fondo no ayuda. Es muy difícil ganarle al mercado consistentemente y en consecuencia creemos que las personas deben definir los fondos de acuerdo a su edad, a su perfil de riesgo y a su horizonte de inversión. Lo segundo es que efectivamente cuando hemos visto cambios abruptos de fondo y masivos, están afectando el precio de los activos locales, tal como lo comenzamos anteriormente, cuando sale fuertemente un volumen del fondo E al fondo A, por ejemplo, se debe salir a liquidar instrumentos de renta fija del fondo E para salir a comprar, ¿no es cierto?, dólares que nos permitan invertir en acciones afuera, y eso sí altera el precio. Y otra cosa que es importante, nosotros velamos por la libertad de las personas, pero hasta que perjudique a otros. Y en esto, efectivamente, cuando las personas salen masivamente de un fondo, la liquidación a peores precios puede terminar deteriorando la rentabilidad del fondo, el cual están saliendo y afectando a las personas que se quedan. Y por lo tanto, ¿usted cree que esa libertad de las personas que hoy día tienen para elegir en qué fondo está y para cambiarse es una libertad que debería ser limitada? O sea, en la medida que afecte a otros, sí, claramente.
Y en esto, nuevamente, creo que más que cambios masivos, me parece que lo que tenemos que avanzar es en asesoría de acuerdo a las distintas personas, edades, plazos y tolerancia al riesgo, que al final del día diferencia mucho entre personas. Claro, pero hay sobre todo una discusión, porque se insiste mucho que las personas son dueñas de estos fondos, que tienen libertad para moverlos en términos de inversiones, y por lo tanto, si están operando en el mercado, tal como cualquier agente del mercado, ¿no deberían ser libres para poder hacer esos movimientos? Sí, no, totalmente. En la medida en que no afecta a las demás personas o a los demás fondos, me parece que sí. Y por eso en esta regulación que se está proponiendo, justamente lo que se quiere es tratar de mantener la libertad de las personas, pero regular en aquellos elementos o efectos que alteran, ¿no es cierto?, la rentabilidad de los fondos de pensiones accidentalmente, producto de estos cambios masivos. Claro, pero un accionista individual o alguien que, por ejemplo, tenga su plata invertida en fondos mutuos, sí puede hacer estos movimientos con total libertad. Sería nuevamente una diferenciación entre esas personas que son generalmente de mayores ingresos y el resto de los afiliados a las AFP que quedarían limitados en el tipo de movimientos que pueden hacer. Sí, de acuerdo. Ahora, sí debo decirle que el horizonte de inversión de los fondos mutuos probablemente es bastante más corto que el horizonte de inversión de 40 años para construir pensiones. Con lo cual tampoco me parece que debiera ser, ¿no es cierto?, que las personas estén permanentemente cambiándose con horizontes de 40 años donde se está construyendo un fondo para el pago de las pensiones. Finalmente hay una serie de temas que ceden al tiempo de esta entrevista sobre las AFP, pero sabemos que hay un fallo de una corte de apelaciones que tiene que ver con otra AFP en la cual se le da la razón a una profesora jubilada que ha pedido el reintegro completo de sus fondos. ¿Ustedes cómo están tomando esta situación con esta serie de recursos judiciales e incluso en un caso con una corte de apelaciones que le ha dado la razón a una profesora que pedía ese reintegro? Sí, bueno, yo le diría que este tema lo venimos hace rato siguiéndolo muy de cerca. Ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, donde lo establece claramente que es ilegal retirar recursos si no es para la pensión. También hay un fallo de la Corte Suprema, donde también lo declara ilegal, con lo cual esperamos que siga el mismo rumbo que han seguido los fallos anteriores. Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agenda Económica. Muchas gracias, Daniel, a ustedes. Y cerramos con esta edición de Agenda Económica, centrada entonces en los nuevos cuestionamientos a industrias como las ISAPRES y las AFP, con la novedad, como decimos, que estos pedidos de reformas esta vez vienen desde el oficialismo. En el caso de las ISAPRES, con la apertura que ha mostrado el ministro de Salud a la posibilidad de limitar las ganancias, y en el caso de las AFPs, con el análisis que hace el presidente de Renovación Nacional de que se pueda retirar eventualmente el 10% de los fondos de los ahorrantes. Polémicas que probablemente van a continuar durante los próximos días. Sigan en la sintonía de CNN Chile, nos reencontramos nuevamente